Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio San Mateo, capítulo 14, en la página 21 del Nuevo Testamento. Página 21 del Nuevo Testamento, en las Biblias chicas. San Mateo, capítulo 14. Vamos a dar lectura desde el verso 22 al 33 inclusive. Y comienza así la lectura de la palabra. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes. Y despedida a las gentes, subió al monte, apartado, a orar, y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo: «Fantasma es», y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló, diciendo: «Confiad, yo soy, no tengáis miedo». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Y luego Jesús, extendiendo la mano, tragó de él y le dice: «Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Señor bendiga en esta tarde el mensaje a estar a cargo de nuestro hermano Elian Hansen. Vamos a tener una palabra de oración más. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por poder estar aquí en esta hora. Te rogamos en tu gracia, Señor, que nos bendigas, que abras nuestros sentidos, nuestros ojos, Señor, espirituales, para ver las maravillas de tu palabra. Conoces tú nuestras necesidades individualmente, Señor. Por eso te rogamos que seas propicios a nosotros y que también salgamos de este lugar gozosos de haber oído tu voz. Que también nos prepare para el comienzo de la semana, pero sobre todo, si hay algún alma que no te conoce, tú puedas también abriéndole el sentido, Señor, dale entendimiento para que, arrepentido de sus pecados, pase de muerte a vida. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, es un pasaje quizás que hemos leído varias oportunidades, muy precioso, por cierto, que también algo se mencionó el domingo pasado, pero hoy vamos a ver otro aspecto de esta lección.
y todo aquello que el Señor trató con sus discípulos verdaderamente es para reflexión nuestra, para enseñanza nuestra y para ánimo en nuestras vidas. Comenzamos leyendo desde el versículo 2 que toda esta situación, el Señor obviamente sabía, como sabía todas las cosas, Dios hecho hombre, lo que acontecería, pero así todo fue Jesús quien hizo y dio el mandato a sus discípulos de entrar en el barco e ir a cruzar el lago e ir a la otra orilla. Y mientras tanto que esto sucede, versículo 23, subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día estaba allí solo. Mientras el Señor oraba, que no tengo la menor duda que los discípulos también fueron objeto de ello, el barco comenzaba a ser atormentado, como dice acá el versículo 24. Ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Me llamaba la atención la profundidad de la palabra atormentar, que nos habla de algo muy grave, algo muy profundo. Y lo relacionaba con la palabra tormento, como si fuese una tortura, algo completamente que uno desea que se termine ya, que no ve salida quizás, algo que afecta, una aflicción completamente fuerte de la situación de ellos, ¿no? Del alma nuestra también puede ser. Dice que el viento les era contrario, en Marcos, no lo vamos a leer, que es el pasaje paralelo, el capítulo 6, dice que el Señor estaba en tierra y los vio fatigados bogando. El Señor estaba en tierra, pero su corazón estaba con los discípulos. Y hoy también nosotros tenemos que saber que a pesar de que quizás nos encontremos fatigados, con el viento contrario, con situaciones, con pruebas que nos afligen, el corazón del Señor también está en favor nuestro. Y el Señor se les aparece, como dice el 25, andando sobre la mar. Estos primeros versículos los estoy yendo un poco más rápido porque quiero detenerme más adelante. Dice que el Señor fue a ellos andando sobre la mar y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo: fantasma es. Y dieron voces de miedo, pero la palabra de paz del Señor en la tormenta. Y recordaba, siempre lo recuerdo, el himno que dice paz en la tormenta, siempre lo recuerdo. ¿Qué dijo el Señor? Confiad, yo soy, no tengáis miedo. Y ya nos vamos adentrando en el tema que quiero hoy compartir con ustedes. Versículo 28. ¿Aún había dudas de ello? Pedro le respondió y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Si aquí terminara la historia y leyésemos que Pedro llegó hasta Jesús, realmente sería una experiencia triunfante, una experiencia preciosa. Pero quiero que pensemos en el inicio, porque las experiencias nuestras también van madurando o van transcurriendo a lo largo del tiempo. Si bien esto sucede en un corto periodo, Pedro actuó bien al comienzo. Cuando el Señor le dijo ven, no había más nada que pensar. Pedro desciende del barco y anda sobre las aguas para ir a Jesús. No sacó cuentas en ese momento. Sabemos que era un hombre muy impulsivo, por eso en Pedro tantos nos vemos reflejados. No sacó cuentas de la situación que había cuando toma la decisión de ir. La palabra del Señor fue suficiente. Una sola palabra, ven. Y así todo, en este sentido, Pedro nos es de ejemplo para nosotros. Cuando el Señor dice ven, no hay ninguna cuenta que sacar. Cuando el Señor me llama, cuando el Señor te llama, no hay nada que tenga al costado que yo tenga que observar, a nada más a lo cual le tenga que prestar atención. Lo vemos a Pedro descendiendo del barco y caminando sobre las aguas, y mientras su mirada estaba fija en el Señor,
no se hundía. Tan gráfica es esta enseñanza. Mientras él miraba al Señor, no se hundía. Pero ¿qué pasó? Tantas veces nosotros tomamos decisiones, y bien hacemos, en respuesta al llamado del Señor. Bien, cuando el Señor me dice una cosa, voy y lo hago. Pero en el camino veo con lo que me pasa lo que le pasó a Pedro. Viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir. Se comenzó a hundir. ¿Por qué tantas veces, cuando observo el peligro que hay alrededor mío, el poner la mirada en esas cosas es causa de mi hundimiento? Y a veces lo pensaba para mí, ¿no? A medida que vamos creciendo humanamente, nos volvemos más reacios por ahí a tomar ciertos riesgos. Tratamos de pisar más sobre seguro. Y por ahí enseñamos a los chicos el camino de la fe. Por ahí lo hacemos, pero cuando hay alguien que me dice, el Señor me dijo eso, y no cierra mi intelecto, le digo, no, fíjate que te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Cuando dice el Señor nos invita a vivir en este camino de fe. Dice su palabra, tantos lugares, porque por fe andamos, no por vista. Cuando yo empiezo a sacar cuentas y a pensar los peligros que puede haber, comienza a ser la causa del fracaso. Comienza a ser la causa del fracaso. Pero como decía, esto es una experiencia progresiva que quizás esto nos ocurra a lo largo de años. Este trayecto que duró tan poco en Pedro representa muchos años de nuestra vida. Y Pedro se comenzaba a hundir. Pero, ¿qué pasó acá? Dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Y obviamente Pedro era un hombre acostumbrado al lago, un hombre acostumbrado a las olas, que tan repentinamente se levantaban en ese lugar. Yo pensaba, digo, ¿no habrá intentado regresar al barco? Tanta distancia había entre el Señor que ya estaba en las aguas y el barco. ¿No intentó hacerlo? No pensó, bueno, puedo flotar. Vieron que cuando por ahí alguno que pueda llegar a saber a nadar sabe que si está en el mar, si vienes hay sal, ¿no? A veces flotamos, no nos hundimos de una. Y Pedro no pensó en eso. Pedro se comenzó a hundir e hizo lo que tenía que hacer. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Y qué hubiera pasado si Pedro hubiera intentado la solución por sí mismo? Por supuesto que hubiera continuado en el hundimiento. No sabemos qué hubiera sucedido, ¿no? Pero el Señor registra por medio de su palabra lo que sucedió. Y les tengo que contar una experiencia personal respecto a este tema, que hoy se me vino a la memoria. Mientras estábamos en la cena, pasó Chiquita a dar testimonio. Y me quedó muy, muy grabado porque cuando ella cuenta que se cayó, ¿qué hizo automáticamente? El Señor le agradeció que no pasó a mayores lo que le sucedió, ¿no? Agradeció al Señor. Y yo recordaba que el año pasado, cuando tuve el accidente, tuve momentos, unos segundos, donde el auto en la ruta estaba como derrapando, iba derrapando. Tuve entre 5 y 10 segundos, obviamente no tengo la certeza porque son momentos muy álgidos. Pero mi respuesta no fue en esa oración, Señor, sálvame. ¿Y qué pasó? Bueno, todos conocen el final. Terminé volcando, pero ¿qué pasó? Busqué la solución por mis propios medios. Intenté resolver algo según mi prudencia o según mi sabiduría, creyendo, y yo realmente creía que podía mantener el auto en la ruta, hasta que el Señor me dio cierto tiempo, no clamé a Él y terminé mal, ¿no? Después el Señor puso su mano, por supuesto, y también fue una enseñanza, como el Señor cuida a los suyos. Pero cuando recapitulaba los hechos, ese día mismo, a la noche o los días siguientes, yo no dije en ningún momento, Señor, sálvame, o Señor, librame, o Señor, guardame, o Señor, cuidame, ayúdame. No dije nada. Y esta es una oración modelo que hizo Pedro, lo suficientemente corta para que nosotros podamos utilizarla en cualquier momento de nuestra vida. Quizá alguno podría decir, yo no tengo tiempo, yo cuando entro a trabajar muy temprano,
O ando todo el día a 1000, no tengo tiempo para decir, Señor, sálvame, Señor, líbrame ante el peligro, no tengo tiempo. Pedro lo hizo y fue la causa de su salvación. Una oración en ese momento perfecta. Y más allá de lo corto, yo pensaba, fue completamente directa. A veces, cuando oro, me encuentro como predicando en la oración. Señor, y está bien no que uno alabe al Señor, pero Señor, tú creador del cielo, de la tierra, porque no sabemos que tú haces estas cosas. Y el Señor quiere a veces que seamos directos en la oración también, como lo fue Pedro. Por supuesto que la situación no daba para ser mucho más extenso, pero a veces nos encontramos en peligros y comenzamos a dar vueltas al tema y no decir, Señor, esto. Y el peligro a veces puedo llegar a ser yo mismo. Pensaba, por ejemplo, y leía en un comentario de Spurgeon, que él daba el ejemplo, Señor, me está yendo muy bien económicamente, sálvame de que la riqueza se convierta en mi vanidad. Señor, me está yendo muy mal económicamente, sálvame de las ideas raras que vienen a mi mente. Señor, estoy ofendido, sálvame de irme a la iglesia. Señor, de irme de la iglesia. Señor, sálvame de esto. Señor, sálvame de mi carácter. Pedro se estaba comenzando a hundir y a veces pienso que no hay solución para mí. Pedro ya estaba en el problema, ya estaba como si se dijese así, ¿no? En el barro de agua, ya estaba metido. Pero así el Señor lo quiere rescatar, extiende su mano ante el pedido de Pedro y lo saca. Nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Y si me encuentro en esa situación, si como comúnmente se dice, he metido la pata en algo, el Señor tiene poder para rescatarme también. Y nunca es demasiado tarde para decir, Señor, sálvame. Fue una oración, además, de corta, de breve, de directa, fue una oración personal. Y el Señor quiere también que oremos por los hermanos, pero también tengo que orar por los peligros míos, como decía, los peligros de mí mismo, los peligros a los cuales estoy expuesto. ¿Cómo puedo comenzar el día sin presentarme a la presencia del Señor? ¿Cómo puedo hacerlo? Recordaba, mientras meditaba en esto, la oración de Nehemías, cuando el rey lo ve con el semblante triste y cuando le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué hizo Nehemías? Oró al Rey de los cielos. Dice, y oré al Rey de los cielos. ¿Qué pasó? ¿Se arrodilló en ese momento? ¿Se fue del ambiente y volvió? Por supuesto que no. En ese momento, no tengo dudas que dijo algo como, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, guíame. Si no me encuentro preparado para decir esto, aunque sea esto, que también es una herramienta para poder cumplir el orar sin cesar, tengo que ver cómo está mi corazón. Pero esta es una reunión de evangelización. Y lo vemos por el diagnóstico del Señor, cuando le dice, luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro era un hombre que tenía poca fe, y a veces, cuando leo esto, pienso de forma negativa de Pedro. Pero Pedro tenía una poca fe. Y es muy diferente. Hay un abismo de distancia entre tener un poco de fe y no tener nada de fe. Un abismo de distancia mucho mayor que aquel que tiene poca fe con aquel que tiene gran fe. Porque esa nada de fe lo que va a hacer es que me termine hundiendo y me lleve a la perdición. Pero si apenas tengo un poco de fe, un poquito, que con gran dificultad me cuesta expresarme delante del Señor, vieron que a veces nos pasa, no puedo orar, no puedo orar. Es como si el Señor Jesucristo, en sus méritos, tomara esa oración dificultosa, defectuosa, la preparara y la presentara perfecta, poniéndole su mérito, poniéndole su sangre al Padre Celestial. ¿Y saben qué pasa? Acude en ayuda, acude la salvación. Trabó de él.
Y si el Señor trabó de él, ya nada lo podía soltar. Porque la mano del Señor es tan poderosa que no hay siquiera un riesgo cuando el Señor traba de mi mano de que yo me pierda. Dice su palabra, en las palmas te tengo esculpida. Y así es, cuando el Señor, si yo tengo el nombre escrito en el libro de los cielos, no hay nada que lo pueda borrar. Por eso, si soy consciente de mi peligro, solamente con decir, Señor, sálvame, a veces pensamos, yo no sé cómo orar. No puedo decir, Señor, sálvame. Yo no puedo expresarme. Escucho hermanos que oran quizá tan prolijamente y me siento inhibido, no puedo decir, Señor, sálvame. No puedo decir, Señor, líbrame. No puedo decirlo. Si soy consciente de mi peligro, consciente de mi pecado, tengo que decir, Señor, sálvame, nada más. Tan dificultoso es el Evangelio, lo único que tengo que entender es que soy un pecador, que estoy en peligro, que me estoy hundiendo sin Cristo. Solamente, Señor, sálvame, con un corazón tierno. El Señor, por supuesto, que miró mucho más el corazón de Pedro, que si Pedro elevaba en este momento una oración elocuente, porque el Señor mira el corazón, no por nuestras palabras. Fíjense las oraciones cortas que hay. Dije la de Nehemías, pero la del publicano. ¿Qué decía? Solamente algo muy cortito. Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Cuánto dura esa oración? 5 segundos. ¿Y quién volvió a su casa justificado? El publicano, mucho más que el fariseo, que oraba consigo, como dice la palabra, que oraba consigo. Pero que hoy, apenas, si en mi corazón hay un pequeño despertar, un granito de fe, dice su palabra, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá. Un poquito de fe, ese poquito tiene tanto poder, que si expreso con ese poco de fe, incluso dificultosamente, Señor, sálvame, el Señor, de forma maravillosa, trabará de mi mano y me sacará. Fíjense la delicadeza del Señor para tratar con Pedro. Podría haberlo reprendido mientras se hundía, pero traba de él y después le da la enseñanza. Después le enseña, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si acaso Pedro no hubiera observado en el camino hacia el Señor todas las dificultades que había, hubiese seguido derecho. Y a veces, cuando acudo al Señor, comienzo una obra en la iglesia, vienen las pruebas. Pero el Señor, no tenemos un Señor en contra de la tormenta, tenemos un Señor en la tormenta. ¿Saben cuál es la diferencia? Que las dificultades nos pasan a todos, como dice el libro de Eclesiastés. Un mismo suceso ocurre a justos e injustos. Pero ¿saben qué diferencia hay? Que los que por gracia hemos sido justificados por la sangre de Cristo al haber dicho, Señor, sálvame, tenemos de quién trabar. Tenemos de quién trabar. Y así fue con Pedro. Y eso nos enseña también, que podamos aprender de él, porque nos es de mucha enseñanza. Pedro también hizo una oración, más allá de corta, directa. Fue una oración personal también, pero fue una oración urgente. Fue una oración ya. Señor, sálvame, ahora, ya. ¿Cuántas almas hay que dicen, no, yo no voy a la iglesia, yo me voy a entregar al Señor cuando haya vivido un poco de la vida? ¿Y qué ocurre? Fallecen y la muerte los encuentra completamente desprevenidos. Pedro lo hizo ya, fue consciente de su peligro. A veces no soy consciente porque el diablo ha cegado los entendimientos. Lo hizo ya, urgente. Si acaso soy consciente, hoy mismo, hoy es el día de salud, hoy es el día de salvación. Si he venido acá y no he tenido esta experiencia, si no he dicho esto, es hoy. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Hoy. Que no deje perder más tiempo, que no deje transcurrir más tiempo sin decir esto, sin tomar esta decisión. Fue inmediato. Y vuelvo a repetir. El Señor trabó la mano de él
y luego le dice. Qué precioso el Señor también, cómo trata con nosotros. Primero también nos quita el peligro y después me da la enseñanza, a pesar de mis dificultades. Luego tenemos la experiencia de los discípulos, ¿no? Estaban todos aterrados, como espectadores de Pedro, pero ellos también tuvieron su experiencia. Cuando el Señor les dijo, confiad yo soy, no tengáis miedo, vemos a Pedro teniendo temores todavía. Si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero cuando el Señor entra en el barco, el viento se calmó. El viento se calmó. Y pensemos en el barco como si fuera mi vida también, cuando el Señor entra en mi vida. Aquel tormento se termina. Aquel tormento, aquella aflicción, aquella fatiga. Ellos estaban fatigados, estaban agotados de remar contra el viento. Tengo que dejar de remar contra el viento. Tengo que pedirle al Señor que me ayude. ¿Cuántos problemas me evitaría? ¿Cuántos disgustos? Entraron en el barco y el viento se sosegó. Y ellos, versículo 33, los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente. ¿Me encuentro así? Señor, sálvame. ¿Me encuentro así, triste, atormentado, remando contra la corriente? Señor, ayúdame. Y si no he tenido la experiencia, Señor, entra en mi vida. Señor, sálvame. Simplemente eso. Apenas con un poquito de fe será suficiente. Y el Señor hará con su mérito en la cruz presentarla al Padre y seré un hijito de Dios si no lo he sido. Que el Señor nos bendiga.